Jeffrey Dahmer le dio a la gente de su edificio sándwiches que podrían haber sido hechos con la carne de sus víctimas. Datos de asesinos seriales que encontrarás extremadamente interesantes. Cuando la policía llegó a la casa de Ed Gein, encontró una pocilga. Gein había estado viviendo solo desde la muerte de su hermano en el incendio de un granero. Se especula que Gein pudo haberlo matado, y había dejado que gran parte de la casa se deteriorara. Encontraron incontables partes de cuerpos de sus varias excursiones para cavar tumbas, incluyendo una bolsa de vaginas marchitas y, por supuesto, la infame pantalla de lámpara de piel y el traje de mujer a medio terminar hecho de piel humana. Había gusanos viviendo en viejos platos en la cocina. Era el tipo de desorden desorganizado que se esperaría de un hombre que pasara sus noches completamente desconectado de la realidad. Todos excepto una habitación. La habitación de su madre arriba permanecía prístina, excepto por el polvo que se había acumulado, y aparentemente intacto desde el momento de su muerte años antes. Tenía tanto miedo o respeto por su madre que temía poner un pie en su habitación mucho después de su muerte. Afirmaba oír su voz criticándolo de vez en cuando. Esta fue la experiencia central que inspiró al personaje de Norman Bates a mantener el hogar imagen de su madre en show. También un hecho divertido sobre Gein. En Taxi Driver, Travis Bickle hace un comentario fuera de lugar al salir de un restaurante de que tenía una taza de café y una rebanada de pastel de manzana, con queso encima. A cambio de los detalles a los investigadores después de su captura, Gein pidió la misma comida. Al asesino en serie Bela Kiss le gustaba encurtir a la gente en barriles guardados en su sótano. Alguien lo descubrió pero no pudieron atraparlo porque estaba luchando en la Primera Guerra Mundial. Para cuando lo localizaron había desaparecido y dejado a un muerto en su cama de hospital. Supuestamente se unió a la Legión extranjera francesa y también desertó, y creo que la historia le pierde la pista después de eso, con la excepción de un posible avistamiento como conserje en Nueva York. El conserje desapareció antes de que nadie pudiera confirmarlo. Mi madre vivía en un parque de casas móviles en Wichita durante la ola de asesinatos de The Grande TK. Mi padre fue desplegado en el extranjero. Tenían un gran pastor alemán al que ponía fuera un rato todas las noches antes de irse a dormir, y ella dijo que por un tiempo tenía que traerlo temprano porque se volvía loco ladrando, gruñendo y gruñendo todas las noches. Poco después de que dejara de hacer eso, hubo un asesinato en The Grande TK no muy lejos del parque de casas móviles. Cosas que dan miedo. Algunas casas antiguas en Wichita tienen una segunda línea fija instalada en la puerta porque era famoso por cortar las líneas telefónicas. La gente venía a casa y comprobaba la línea junto a la puerta, y luego la otra línea, solo para tranquilizarse. El asesino del Estado Dorado, conocido en ese momento como el violador de la zona este, a menudo irrumpía en las casas de las parejas, haciendo que la mujer atara al hombre. Apilaba platos en la espalda del hombre y amenazaba con que si oía caer los platos, mataría a todos los de la casa, luego violaría a la mujer repetidamente y saquearía la casa durante horas. En una reunión de la comunidad sobre el violador, un hombre macho se levantó y despotricó sobre cómo un hombre de verdad nunca dejaría que tal cosa le pasara a él o a su esposa. El violador procedió a atacar a ese hombre y a su esposa poco después, lo que significa que estaba asistiendo a la reunión de la comunidad sobre sí mismo. Dorangel Vargas mató y se comió al menos a 10 personas. Solo comió hombres porque dijo que su carne sabía mejor que la de las mujeres. Tampoco comía gente gorda porque pensaba que contenían demasiado colesterol. El periodista Vlado Taneski fue atrapado cuando informó sobre sus propios crímenes e incluyó información que no había sido divulgada al público y que solo el asesino podía conocer. De las 4 mujeres que desaparecieron, 3 mostraron signos de haber sido violadas, abusadas y torturadas antes de ser estranguladas hasta la muerte con un cable de teléfono. Aunque la policía había revelado inicialmente que las mujeres habían sido estranguladas, no dijeron con qué.
Al notar que Taneski había nombrado correctamente el tipo específico de cable telefónico utilizado, lo arrestaron bajo sospecha de asesinato. Dennis Rader, alias B Grande TK, Bing Torture Kill, comenzó a comunicarse con la policía después de años de silencio en como los 2004. Pasó décadas sin ser atrapado y una vez más comenzó a enviarles cartas y artículos de burla. Les preguntó si podía ser rastreado si les enviaba sus escritos en un disquete y ellos le aseguraron a través de un comunicado en un periódico que no podían rastrearlo. Les envió un disquete y encontraron metadatos que vinculaban a su iglesia. Fue arrestado poco después. Le dolía que le mintieran porque pensaba que habían desarrollado una relación. John Norman Collins solía recoger mujeres en su motocicleta. Los cuerpos de sus víctimas, mujeres, solían ser arrojados aquí y allá, pero siempre eran lavados. Resulta que solo mataba a las mujeres que estaban en su periodo. Además, se le llamó John Norman Collins durante su juicio. Más tarde cambió su apellido a Chapman, porque había un abogado en el pueblo que se llamaba John Collins, y esta era una forma de distinguirlos. El asesino en serie brasileño Pequeno Petey asesinó a más de 40 personas en prisión. Comenzó asesinando a la banda que mató a su novia y luego apuñaló a su padre, que estaba en prisión por matar a su madre, durante una visita. Era muy querido porque se le consideraba una especie de justiciero vengador, a pesar de que mataba indiscriminadamente dentro de la cárcel. No hay diferencia entre la posesión de drogas y un asesino. Debido a las extrañas leyes de sentencia de Brasil, solo podía cumplir un máximo de 30 años, y actualmente es un youtuber y peón de rancho, creo. Edmund Kemper, también conocido como el asesino mixto, cometió una serie de asesinatos y violaciones en California antes de matar finalmente a su abusiva madre, momento en el que condujo hasta Arizona, llamó a la policía, confesó todo y esperó a que lo recogieran en el teléfono público. Proporcionó detalles íntimos del caso antes de que pudiera conseguir representación, así que en Noroeste había manera de evitar que lo declararan culpable de sus crímenes. En la corte, un abogado le preguntó que sentía que era un castigo justo por lo que había hecho. Lo pensó y respondió, muerte por tortura. Hasta el día de hoy, se niega a asistir a las audiencias de libertad condicional y ha afirmado repetidamente que personas como él no pertenecen a la sociedad. Estuve en Baton Rouge a principios de 2000 cuando Derek Toddle estaba activo en la ciudad. En ese momento, salía con una chica que encajaba más o menos en el perfil físico de las víctimas. Estaba cuidando la casa de sus tíos que vivían en una mansión en los lagos de LSU, y una noche me llamó mientras conducía de vuelta a su casa por unos recados y estaba llorando. Hay alguien siguiéndome, una camioneta blanca. En este punto se creía que el sospechoso conducía exactamente esto. Como he empezado a conducir en círculos y todavía me sigue. Agarré a mi compañero de cuarto y salimos por la puerta. Condujo e hizo el viaje de 20 minutos a la casa de su tía en 8 minutos. Cuando nos acercábamos a la salida de la interestatal la llamé y le dije que se dirigiera a la casa. Ella estaba enloqueciendo, él seguía detrás de ella, pero llegó a la casa y corrió hacia adentro. Un minuto después nos detuvimos justo cuando 2 casas más abajo, en el lado opuesto de la calle, una camioneta blanca se estaciona. Corro a verla y confirma que es la camioneta que la ha estado siguiendo. Le pido a mi compañera de cuarto que me cubra las espaldas y que salga, que vaya a dar un golpe al capó de la camioneta y que haga todo lo posible por parecer sonar intimidante. Simplemente miro fijamente al conductor y le digo, tienes que salir de aquí, amigo. No sé lo que quieres, pero tienes que salir de aquí. El conductor me mira nerviosamente y se va. Estoy pensando, otro estúpido estudiante de LSU, un malentendido, perdió la pista del coche que la seguía y este es solo un tipo estacionando aquí a unas pocas casas abajo del famoso lugar de estacionamiento de carreras de submarinos en los lagos. No volví a ver al tipo en persona, pero lo reconocí cuando lo vi casi un año después, cuando los policías sacaron a pasear a Derek Toddle, arrestándolo como el asesino en serie de Baton Rouge.
Vi al hombre con el que hice contacto visual esa noche y me di cuenta de lo que me detuve y de cómo no tomaba en serio a alguien que era capaz de asesinar muchas veces. En el caso del asesino del Zodiaco, el sospechoso número 1, Arthur Le Gallen, tenía muchas pruebas circunstanciales que sugerían que él era el asesino. Suficiente para ser ciertamente el Zodiaco, pero nunca fue aprehendido debido a que las pruebas resultaron negativas. Evidencia circunstancial. Vivía en Vallejo cerca de un par de los asesinatos. Se tomó un día libre por enfermedad, un día después de que uno de los presuntos asesinatos ocurriera. Su madre le regaló un reloj del Zodiaco para Navidad que tenía el mismo símbolo. Era increíblemente inteligente y tenía conocimientos sobre huellas dactilares y ADN y puede haber plantado pruebas falsas. Habló con su amigo antes de los asesinatos del Zodiaco, Don Chiney, sobre la escritura de una novela sobre un hombre llamado Zodiaco que mataba parejas al azar con una pistola y una linterna pegada a ella y se burlaba de la policía con cartas. Le dijo a la policía que iba al lago Berryessa el día que ocurrió uno de los asesinatos, pero en su lugar fue a la costa. También admitió tener cuchillos ensangrentados en su coche el día del asesinato, que afirmó que mató a una gallina. La huella de la bota dejada en una de las escenas del crimen tenía el mismo tamaño de zapato que Allen y era una bota militar de senderismo. Allen había estado en la marina antes. Supuestamente era capaz de escribir con la izquierda y de imprimir con la derecha en la que están escritas las letras del Zodiaco. Una víctima superviviente escogió su cara en una rueda de reconocimiento en 1991. Las pruebas se vuelven más extrañas. Fue arrestado en 1974 por abuso de menores y liberado en 1977. No hubo cartas del Zodiaco enviadas durante este periodo. Era un maestro de escuela y fue despedido en 1968 porque abusó de algunos de sus estudiantes. Y en una de las cartas amenazó con matar a los niños de la escuela. Quería ser un gorila en el club nocturno de su amigo, Ralph Spinelli, pero no lo permitió. Le dijo que iría a San Francisco para matar a un taxista. Esa noche Paul Stein, un taxista, fue disparado a quemarropa en la cabeza. Múltiples órdenes de registro fueron hechas contra Allen a principios de los 90 y la búsqueda realizada encontró bombas y fórmulas para bombas, que eran idénticas a las encontradas en las cartas del Zodiaco. Se sabía que un hombre no identificado llamado Lee se asociaba con una de las víctimas, y Allen siempre usaba su segundo nombre. Murió en agosto de 1992, un mes antes de que se reuniera con los investigadores del caso. Evidencia en contra. Tenía sobrepeso, y un testigo dice que Allen no era el hombre que vieron la noche del asesinato de Paul Stein. Las huellas dactilares no coincidieron y la huella de la palma de la mano encontrada en una carta no coincidió. El ADN no coincidía con el de un sello lamido. Allen tenía la costumbre de hacer que otras personas lamieran sus sellos porque el pegamento lo enfermaba. Nadie fue arrestado durante el caso del Zodiaco.